Ahora sí, eh, como ya les había mencionado, las disculpas del caso, vamos a empezar con el, el tema en mención, es abordaje, colocación y cuidado del catéter venoso central. Ya. ¿Qué es un catéter venoso central? Como nosotros ya sabemos, en la práctica diaria del profesional de enfermería, durante nuestra práctica diaria, está relacionada con la terapia de infusión, ¿no? Con la infusión de medicamentos, de soluciones de grandes volúmenes, que consiste, pues, en la administración de estas sustancias líquidas hacia el torrente sanguíneo. Entonces, la vía intravenosa es el medio más rápido para aportar soluciones y fármacos, ¿no? Y en ocasiones es la única vía para algunos tratamientos. Y en el entorno del hospitalario, en el entorno del paciente crítico, se usa con mucha frecuencia los catéteres venosos centrales. Estos catéteres venosos centrales son indispensables en la práctica hospitalaria. ¿De qué manera? Son utilizados para técnicas de monitorización y para administración de tratamientos como ya les había mencionado. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con el mantenimiento al momento del abordaje de estos catéteres porque se asocia con mucha frecuencia con complicaciones de tipo traumáticas, de tipo mecánicas, de tipo infecciosas, en las cuales se pueden ver infecciones locales o sistémicas, las cuales, las que con mayor frecuencia tenemos es la infección del torrente sanguíneo, es la más frecuente, y que esta trae como consecuencia una hospitalización prolongada, incremento en la morbilidad y en la mortalidad del paciente e incremento en los costos hospitalarios. Entonces, ¿cómo definimos el abordaje del catéter venoso central? Se define se define como el abordaje venoso, se define como la inserción de un catéter biocompatible, que quiere decir que el material de este catéter es compatible con los vasos sanguíneos. En el espacio es una inserción del catéter biocompatible en el espacio intravascular, ya sea por abordaje central o periférico, con la finalidad de administrar soluciones, medicamentos, nutrición parenteral, ¿no? Cuando el paciente, por ejemplo, es posoperado, no puede recibir el aporte por vía enteral, entonces la indicación es administrar nutrición parenteral, medios de contraste y realizar pruebas diagnósticas, entre otros. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Tenemos que educar al personal que tiene relación con la inserción, cuidado y mantenimiento de los catéteres venosos central. ¿Quiénes somos? Nosotros como licenciados, el médico, que es el operador, y el técnico de enfermería, que es el que participa también en el abordaje de asistiendo al médico, en el abordaje de este catéter venoso central. Garantizar que el personal de atención en salud relacionado con esta técnica se mantenga actualizado en el tema. Nosotros sabemos que en salud hay constante actualización, ya sea por los estudios que se dan mes a mes en los países desarrollados, año a año, perdón, en los países desarrollados. Otro objetivo, prevenir la contaminación y disminuir la posibilidad de que el paciente sufra una infección, ¿no? Por una inadecuada manipulación, una manipulación inapropiada del catéter venoso central. Y establecer medidas para el control y la prevención de la bacteriemia relacionada al catéter venoso central. ¿Por qué es importante que nosotros prevengamos esta infección del torrente sanguíneo o llamada también bacteriemia? Porque el paciente se muere. Si es que nosotros no prevenimos o si es que nosotros promovemos esta infección, el paciente puede llegar hasta morirse por una bacteriemia relacionada con
el mantenimiento y la manipulación del catéter venoso central. Pero ¿para qué nos sirve el catéter venoso central? Para monitorización hemodinámica, ¿no? Medición de la PVC. ¿Qué es la PVC? La presión venoso central. ¿Qué nos indica este parámetro hemodinámico que es la presión venosa central? La presión venosa central nos permite medir la presión de la aurícula derecha, ¿no? En las grandes venas intratorácicas. Indica el flujo del torrente sanguíneo del corazón y de la capacidad de este órgano para impulsar la sangre. La presión venosa central normal en un adulto es de 8 hasta 12 centímetros de agua, ¿no? Y tenemos una técnica de medición de esta presión venosa central que se hace con este cateterismo venoso central. El acceso vascular, ¿no? Los pacientes en estado crítico, pues están edematizados, ellos presentan una inflamación a nivel generalizada, daño a nivel del endotelio vascular, que esto permite que haya secuestro de líquidos en el tercer espacio, el paciente está totalmente edematizado y no podemos nosotros acceder a las vías periféricas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Abordaje venoso por catéter venoso central ecoguiado, ¿no? Con una ecografía. ¿Por qué? Porque el paciente que está en estado crítico tiene requerimiento de múltiples infusiones, ¿no? Una sola vía periférica no se da abasto. Se requieren múltiples infusiones porque el paciente en la unidad de cuidados intensivos, en la unidad de cuidados intermedios, en emergencia, está sedado, está con requerimiento de analgesia, está con requerimiento de vasopresor y todo ello tiene que ir por la administración, tiene que ser por vía central. Los malos accesos periféricos es otra de las causas de abordaje del catéter venoso central. Administración de sustancias vasoactivas, ¿no? Entre ellos la noradrenalina, o tóxicos irritantes, que normalmente en esas sustancias o esas drogas o esos medicamentos no soportan las vías periféricas. Nuestras vías periféricas soportan sustancias menos de 600 miliosmoles. Entonces, hay, por ejemplo, soluciones como el manitol, algunas vasopresores, la noradrenalina, la dobutamina, no pueden ser administrados por vía periférica por más de 24 horas. Algunos antibióticos que son alcalinizantes también y algunos tienen componente ácido, también irritan las venas. La nutrición parenteral, ¿no? En ella se administra glucosa al 50% en ese preparado de nutrición parenteral que no toleran las vías periféricas, tienen que ser por una vía central. La quimioterapia, que son citotóxicos, y procedimientos radiológicos y terapéuticos, ¿no? Como el acceso a circulación pulmonar, que nosotros para nuestro nivel de resolución no lo tenemos, circuito extracorpóreo tampoco, pero en instalación de sonda de marcapaso, eso sí, nosotros instalamos marcapaso temporal por cateterismo venoso central. ¿Y cuáles son las vías de abordaje de, de este catéter venoso central? Tenemos múltiples venas por las cuales se puede hacer el abordaje, ¿no? Se selecciona de acuerdo pues al estado del paciente también. Tenemos la vía subclavia, la yugular, la femoral y la PIC, que es la del catéter central de inserción periférica, ¿no? Que es la PIC. Esta vía subclavia es la vía de elección, es la más elegida, ¿no? El catéter central de inserción periférica, ¿no? A nivel braquial, a nivel cubital, a nivel basílico, a nivel de la basílica. ¿Y cuáles son los riesgos los factores de riesgo, ¿no? Pacientes en edad avanzada, porque son pacientes que están desnutridos, que ya no tienen el tejido, que tienen un tejido celular subcutáneo bastante débil, ¿no? El paciente con quemaduras también es un factor de riesgo, porque estas quemaduras, pues, dañan la piel, ¿no?
que es nuestra barrera, nuestra primera línea de barrera cutánea. Las inmunosupresiones también es un factor de riesgo para que el paciente presente infección por catéter, la malnutrición, los politraumatizados, la obesidad mórbida, ¿no? Riesgo para que el paciente presente complicaciones al momento de operar, al momento del abordaje o para que desarrolle complicaciones de tipo infecciosas. Entonces, estas son, perdón. ¿Cuáles son los riesgos durante la colocación? Que el paciente presente neumotórax. ¿Qué es el neumotórax? Es aire en el tórax. ¿Por qué? Porque cuando, ya les voy a mostrar un video, cuando el médico que está haciendo el procedimiento a nivel, el abordaje subclavio, que es debajo de la clavícula o encima de la clavícula, por ahí tenemos cerca el ápice pulmonar, podemos tener una punción accidental de la pleura, dañándola, ¿no? Entonces, ahí es donde el paciente presenta neumotórax. Hemotórax. ¿Cómo se produce el hemotórax? Por una punción accidental de la arteria. Recuerden que este abordaje es de vena, catéter venoso central, no de arteria. Pero ahí les voy a mostrar que anatómicamente la arteria y la vena se encuentran con mucha cercanía. Entonces, en aquellos operadores que no tienen mucha experticia, hacen punciones accidentales de esta arteria y produciéndose un hemotórax. Y ustedes saben, a este nivel de la subclavia tenemos la clavícula y para hacer una hemostasia es complicado, difícil, ¿no? Hacer hemostasia a ese nivel. Un émbolo aéreo, ¿no? Que ingrese aire pues al torrente sanguíneo, el paciente también puede morirse. Hematomas, ¿no? Por las mismas punciones accidentales. Y las arritmias, ¿no? Cuando el catéter está muy inserto y llega incluso hasta la aurícula derecha. El catéter no debería quedarse en la vena cava nada más, ¿no? A unos 4 a 5 centímetros por encima de la aurícula derecha, en la vena cava. Hay algunos que el catéter se inserta hasta la aurícula generando este tipo de arritmias cardíacas. Y posterior a la colocación, pues, ¿no? Y acá es más cuidado, ¿no? El cuidado del catéter venoso central depende únicamente de la enfermera. La enfermera es la responsable del cuidado y mantenimiento de este catéter venoso central. Nosotros somos la directamente relacionada. Si ese catéter nosotros no cuidamos durante la colocación, que se aseptice la piel, que el médico cumpla la técnica estéril, los procedimientos, los protocolos, entonces ese catéter se va a infectar. ¿Cuáles son las complicaciones posterior a la colocación? La flebitis, las trombosis, las infecciones que ya hemos hablado, la sepsis, ¿no? Que el paciente, primero ese catéter se infecta, luego ya el paciente se va complicando, ¿no? Hace una sepsis asociada. Y luego un escalón más de complicación, se va complicando aún más, bacteriemia, ¿no? ¿Qué quiere decir bacteriemia? Infección del torrente sanguíneo. ¿Cómo lo determinamos? Con un hemocultivo positivo, ¿no? Extraemos sangre del catéter o de una vía periférica, se lleva a analizar, se cultiva, entonces, asociado a ello, pues el paciente presenta hipotensión, shock, fiebre, malestar, ¿no? Malestar general. Entonces, ya, si sale el cultivo positivo, ya hablamos de una bacteriemia asociada a catéter venoso central. Y el germen más frecuente es el estafilococos, los estafilococos aureus. Y otro tipo es son las complicaciones mecánicas, como ya les había mencionado, el neumotórax, el hemotórax, el émbolo aéreo. Entonces, como ya les mencioné, para la colocación del catéter venoso central, la técnica es estrictamente estéril, estrictamente estéril. Ya la bioseguridad, nosotros tenemos que cuidar la seguridad de ese paciente, porque ese paciente está en manos nuestras. Ese paciente muchas veces está sedado, es un paciente que está sedado, que no puede defenderse, que no habla, que está intubado, que está en ventilación mecánica. Entonces,
Toda la seguridad de ese paciente está puesta en manos de la enfermera, del equipo médico. Y nosotros tenemos que velar por el cuidado estricto de la técnica estéril durante la colocación del catéter venoso central, ¿no? Gorro, bata, mascarilla estéril, bulto de ropa estéril, bandeja, ¿no? La bandeja, nosotros utilizamos una riñonera estéril, todo con técnica estéril. Guantes estériles, la solución antiséptica también que sea en ese momento abrimos el cloruro, en ese momento nosotros vaciamos el cloruro a la bandeja que es la riñonera estéril. Guantes, jeringas, todo con técnica estéril. ¿Ya? El apósito estéril, que es el Tegader, el apósito transparente, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos del catéter venoso central? Es un catéter blando, flexible, radiopaco, porque luego de la colocación del catéter venoso central, nosotros vamos a hacer su control para ver la posición, que esté adecuadamente en una buena posición de 3 a 4 centímetros por encima de la aurícula en la vena cava superior, ¿no? Ahí es el lugar donde tiene que estar el catéter venoso central y es radiopaco para su control radiológico. Los materiales más usados en la confección de estos catéteres es el polivinilo, que es el PVC, el polietileno y el PTFE, que es ese, no lo usamos, normalmente usamos el de polivinilo. Y de silicona también hay algunos. Silicona, poliuretano, ¿no? Depende de la marca, hay catetes Arrow, hay otros, bueno, hay diversas marcas de catetes. Consideraciones anatómicas. De esto era lo que le mencionaba. Nosotros tenemos que saber las consideraciones anatómicas para evitar las complicaciones de tipo mecánica, ¿ya? Como les había mencionado, la vena subclavia es la vena de mayor elección, por lo que la septización, el cuidado se hace más fácil a este nivel, ¿no? No hay cabello, por ejemplo, en el abordaje subclavio está cerca al cabello, tenemos que rasurar, entonces está bueno colocar cortar el cabello porque ya no se rasura ya tampoco. Y no es una vía de abordaje de elección. La vía de abordaje de elección, de primera elección, es la vena subclavia, que se extiende desde el borde lateral de la primera costilla, ya hasta la articulación externo clavicular, ¿no? Hasta que aquí está la vena, mire. Esta es la vena subclavia para luego formar un tronco común con la vena yugular. Esta es la vena yugular, este es un tronco común, ¿ya? Se sitúa por debajo de la clavícula, esta es la clavícula, aquí está por debajo, ¿no? Y por arriba se sitúa por arriba la arteria. Esta es la arteria, mire, ¿no ve la proximidad de ambas? Entonces, cuando el operador no tiene tanta experticia bueno, está aprendiendo, pues a veces punza accidentalmente la arteria. Entonces, ahí nos vemos en problemas, hemotórax, hematomas. Entonces, nosotros tenemos que reconocer y tener bien en claro estas consideraciones anatómicas. ¿Ya? También tenemos cerca el nervio frénico, ¿ya? Aquí está el nervio frénico. Esta es la vena, la arteria y el nervio frénico. ¿Y cuáles son las distancias aproximadas? ¿Por qué es importante conocer las distancias aproximadas? De la vena yugular interna, a la vena derecha cava, de la subclave. ¿Por qué? Porque el médico, por ejemplo, si aborda la yugular interna, yo sé que ese catéter va a estar a 16 centímetros, 4 centímetros van a estar fuera. Entonces, yo tengo que registrar estos centímetros, ¿no? Registrarlos para evitar los desplazamientos accidentales de este catéter. Este registro es bastante importante de acuerdo al sitio de abordaje. Vena yugular interna derecha a la vena cava, ¿cuánto hay? Son 16 centímetros. Ah, bueno, son 16 centímetros. Entonces yo marco en mi hoja de monitoreo la altura del catéter venoso central. En mi hoja de registro son 16 centímetros.
Si lo encuentro, por ejemplo, a 14, quiere decir que el catéter se desplazó, ¿no? Se desplazó porque el catéter mide 20 centímetros. Desde la vena subclavia derecha a la vena cava son 18,4, es un aproximado, ¿no? De la vena yugular interna a la vena cava, 19, y de la vena subclavia izquierda a la vena cava, porque nosotros tenemos, eso está, bueno, lo tenemos centímetro por centímetro, tiene ahí sus medidas hasta 20. Pero bueno, 21 centímetros, no, nosotros tenemos catéter de 20, pero desde la vena subclavia izquierda el abordaje mayormente es derecho, ya nosotros, el sitio de abordaje de del catéter venoso central derecho, y son 20 centímetros, que es lo máximo, ya que es casi todo el catéter inserto. Entonces, para el procedimiento, ¿no? Ya les he mencionado que es técnica estéril. Tenemos que visualizar que el médico se lave las manos, un correcto lavado de manos, un tipo lavado de manos de tipo clínico, ¿no? Tipo clínico, con clorexidina al 2%. Luego de ello se va a vestir, ¿no? El técnico ayuda al médico a vestirse para que se conserva la técnica estéril. Guantes estériles, mire cómo se colocan los guantes, y aquí tenemos. Y el campo y el sitio también de trabajo tiene que ser todo estéril. Aquí todo es estéril. Aquí tenemos el catéter, tenemos la jeringa en la cual vamos a realizar las punciones. El bisturí, que muchas veces ya nosotros ya no utilizamos el bisturí, solamente con el dilatador nada más. Hacemos la dilatación de la piel si es que no ingresa el catéter venoso central de 7 French, que es el que se utiliza para adultos. No le hacemos, ya no utilizamos el bisturí porque tratamos de que la piel esté lo más íntegro posible. ¿Ya? Y este es un catéter, aquí tenemos un catéter de 2 lumen, pero nosotros en la unidad de cuidados intensivos, como ya les expliqué, por las múltiples soluciones que utilizamos, ¿no? La gran cantidad de soluciones, utilizamos el catéter de 3 lumen. En la clasificación de los catéteres tenemos los catéteres transitorios, eh, que son también de inserción percutánea, que son los PIC. Se inserta a través de la vena subclavia o yugular o venas de la fosa antecubital para llegar a la vena cava superior, ¿no? O sea, todas llegan a la vena cava superior. Se usan por un periodo limitado. Nosotros no utilizamos este catéter de inserción percutánea. Nosotros mayormente ya les voy a mostrar el video del catéter que se usa con frecuencia en la unidad de cuidados intensivos. Es un procedimiento que su uso se ha generalizado para administrar soluciones hiperosmolares, y algunos, esto más lo utilizan en los pacientes de Padovi especializado, ¿no? En Lima. Nosotros aquí no utilizamos ese tipo de cateterización, pero para modo educativo se los estoy mostrando. Los catéter tunelizados, estos son catéter también que utilizan a aquellos pacientes que reciben quimioterapia, ¿no? Son los son catéteres de larga permanencia. Se utilizan en pacientes que requieren tratamientos por periodos prolongados en forma continua e intermitente. Tampoco lo utilizamos porque son los pacientes que reciben quimioterapia mayormente utilizan estos catéteres tunelizados. A ver, con respecto al sitio de elección, como ya les había mencionado, ¿no? Tenemos el sitio de elección subclavia, que es el sitio que con frecuencia el médico elige. ¿Cuáles son los pros y los contras? Es un gran vaso, tolera altos flujos, es de fácil curación y mantenimiento, lo que ya les había mencionado, en esa zona subclavia.
pues no hay presencia de vellos ni de cabello del paciente. No hay restricción para el paciente y se asocia con una baja tasa de infección, porque la curación a ese nivel, a nivel subclavio, es más fácil, el mantenimiento es más fácil también. Y su contra es al momento del abordaje, que está cerca del vértice pulmonar, como yo le había mencionado, pueden existir complicaciones mecánicas en dicho abordaje, ¿no? Que el paciente, perdón, que el médico punce accidentalmente la arteria, como ya le mencioné, o punce accidentalmente también la pleura, haciendo un neumotórax. Está cerca de la arteria subclavia. Hay un difícil control de sangrado porque ya les mencioné que para hacer hemostasia a ese nivel, si es que se punza la arteria subclavia, sí es un problema. Y alto riesgo de neumotórax. ¿Cuáles son los puntos importantes en esta colocación? Hay que orientar al paciente si es que estuviera despierto. Hay pacientes que llegan despiertos a la unidad, se le orienta, se van descompensando y luego llegan pues a ser intubados y ser colocados a soporte ventilatorio con ventilación mecánica. Pero mientras que el paciente esté despierto hay que darle todo el soporte emocional, orientar a él, al familiar. Se tiene que existir una firma del consentimiento informado porque de todas maneras es un procedimiento complejo y de riesgo. Reunir al equipo necesario, ¿no? Aquellos médicos que tengan mayor experticia en el manejo, mayor manejo en colocación de estos catéteres de este procedimiento. Asistir durante el procedimiento, verificar por medio de la radiografía, post-colocación del catéter venoso central, se tiene que verificar en la historia clínica la firma del consentimiento del familiar o del paciente y anotar en la historia clínica también la realización del procedimiento, lo que ya les había mencionado. Se registra en la hoja de monitoreo la fecha de la colocación del catéter, la altura de colocación del catéter y quién colocó el catéter. Dentro de los cuidados de enfermería, el catéter venoso central, ya dentro de los cuidados generales, higiene, lavado higiénico de las manos con agua y jabón, ¿no? Y puede ser también con una solución hidroalcohólica o con clorexidina al 2%. Manipular lo mínimo indispensable ese catéter. Ponerse guantes estériles en cada manipulación. Posición adecuada y cómoda del paciente y del personal al momento de brindar estos cuidados generales. Verificar siempre la permeabilidad de cualquier catéter. ¿Cómo verificamos la permeabilidad? El catéter tiene que estar limpio el lumen, no tiene que estar con restos de sangre, con restos de fibrina. No hay una técnica que se llama la del stop push, que es administrar solución salina en una jeringa de 10, ¿no? Y cada centímetro hacerlo así de manera rápida y hacer pausas, ¿no? De manera que se genera turbulencia dentro del lumen del catéter y se mantiene limpio. Y clampar, siempre clampar el catéter, ¿ya? Tiene unos clamps, ahí es el catéter. A ver, miren, por aquí están los clamps, ¿no? Este es un clamp del catéter. Si no estamos utilizando este lumen, pues se clampa, porque puede ocurrir que esta tapita se afloje y se caiga y se produzcan derrames de sanguíneo accidentalmente, ¿no? Y el paciente se desangra. Entonces, las conexiones para una nueva infusión deben manejarse con técnica estéril, ¿no? Las infusiones, porque mayormente utilizamos bombas de infusión con líneas de infusión especiales que tienen que ser restituidas o cambiadas cada 72 horas. Estas líneas especiales que nosotros administramos medicamentos, antibióticos, a través de una bomba de infusión hacia el catéter venoso central, ¿ya? La restitución periódica de equipos, líneas y conexiones disminuye la incidencia de la colonización. Si nosotros cumplimos los protocolos,
de cambios cada 3 días o cada 72 horas, que es lo mismo, de estas líneas de infusión. Entonces, vamos a evitar la incidencia de infecciones, colonización. Por eso que es aconsejable esos cambios que se hagan con ese estado de periodicidad. El cambio de soluciones deberá realizarse cada 24 horas. Por ejemplo, tengo una infusión de tramadol, ¿no? Una infusión de tramadol. Preparamos 300 miligramos de tramadol en 100 mililitros de solución salina. Solamente debe durarme 24 horas. No puede durarme más allá. Los equipos para el paso de elementos sanguíneos deben desecharse. Eso es de un solo uso. Ya, por ejemplo, si vamos a pasar hemoderivados o paquete globular, entonces eso es de un solo uso y se desecha. Tenemos que garantizar la permeabilidad del catéter. Ya les he mencionado, irrigar con solución salina normal, fijar con seguridad cualquier tubo, ¿no? Hay que fijarlo bien. Maneje con técnica séptica los líquidos administrados, orienta al paciente con catéter venoso central sobre la monitorización y cuidado si es que el paciente estuviera despierto. Cubrir toda la llave de 3 vías cuando no están siendo utilizadas. Cambiar los equipos y dispositivos cada 72 horas, ya les había mencionado. Y utilizar preferiblemente el sistema parenteral cerrado libre de agujas, ¿no? Ya les voy a mencionar cuál es. ¿Por qué? Porque este sistema libre de agujas evitan las exsanguinaciones accidentales, ¿no? O sea, que por ejemplo se afloje una tapa de la llave de triple vía y si no han clampado ustedes aquí con el lumen del catéter, entonces el paciente se va a desangrar. La sangre va a retornar y ese paciente se va a desangrar. Por eso no recomiendan el uso del sistema parenteral cerrado libre de agujas. Desinfectar las conexiones del catéter, ¿no? Con alcohol al 70% antes de acceder al catéter. Antes de que nosotros administremos cualquier medicamento, ¿no? Porque hay algunos medicamentos que sí los podemos administrar en jeringa de 20 en un lapso de 5 a 7 minutos, ¿no? Como puede ser la metoclopramida, una furosemida, o una benzodiazepina, y el midazolam para acoplar a hacer que el paciente sincronice con el ventilador mecánico, porque muchas veces el paciente lo estamos queriendo despertar, pero despierta agitado, con agitación psicomotriz, delirante. Entonces tenemos que volver a sedar a ese paciente. Y al momento de acceder a los conectores, tenemos que hacer la desinfección con alcohol, ¿ya? Su algodoncito, su alcohol, desinfectamos y inyectamos el medicamento. No utilizar ningún fluido que se vea turbio, que tenga pérdida o rotura, cambio de color o esté vencido, eso no se debe hacer. Utilizar vías de dosis únicas cuando sea posible, ¿no? No combinar contenidos con sobrante, por ejemplo, aquí en el Volutrol, ya pasó la vancomicina, ay, aquí mismo voy a preparar el midazolam. No, no tenemos que hacer eso. Limpiar el diafragma del vial, ¿no? Con alcohol al 70% antes de insertar la aguja en el vial, ¿no? El vial de los medicamentos. Descartar el vial multiuso si la esterilidad se ve comprometida, por ejemplo, la heparina, ¿no? La heparina lo utilizamos 5.000 unidades y viene en frasco de 25.000, es un vial multiuso. Entonces, si la esterilidad se ve comprometida, entonces es mejor descartarlo. O en todo caso, si vamos a utilizarlo, pero tener pues al momento de la conservación del resto de heparina, pues lo conservamos con su algodoncito, ¿no? Bien sellado, con su esparadrapo. Tener mucho cuidado que la esterilidad no se vea comprometida ¿no? Mayormente. Entonces, como ya les había mencionado, el catéter venoso central consta de 3 lumen. Tenemos el lumen distal, el medial y el proximal, y cada una de ellos, pues, tiene sus infusiones por las cuales tiene su uso.
El distal es para monitorizar PVC, para administrar hemoderivados, porque el distal es el lumen de administración de altos flujos, ¿no? Altos flujos viscosos, coloides, medicación, muestras sanguíneas. También podemos eh, tomar muestras sanguíneas del catéter, pero con la debida técnica aséptica y estéril. Por el lumen medial podemos administrar NPT, ¿no? O perdón, medicación sangre por el proximal NPT. Pero si nosotros vamos a administrar NPT, nutrición parenteral, que sea únicamente de uso exclusivo este lumen para nutrición parenteral, por el alto riesgo de colonización y de infección, porque utilizamos dextrosa al 50%, y esas soluciones que contienen glucosa en alto porcentaje llaman mucho a la formación de microorganismos, ¿ya? A la colonización. Para curación del catéter central, se tiene que cambiar los apósitos. Bueno, la recomendación, si tú lo ves, si por ejemplo curaste, ¿no? Colocaron el día de hoy el catéter, ¿no? Coloca su gasita porque como han punzado y la piel se ha visto afectada, ¿no? Hasta que cicatrice el área de la punción, hay que colocarle una gasita. Ya el día de mañana se retira, las 24 horas esa gasita se debe retirar. ¿Por qué? ¿Con qué objetivo? Porque nosotros tenemos que cuidar, evaluar diariamente el sitio de inserción, ¿no? El sitio de inserción, que no esté enrojecido, que no haya secreción purulenta, que no haya cordón venoso palpable. Es por ello que tenemos que dejar libre el sitio de inserción. Nosotros normalmente, si es que el catéter o el apósito se ve limpio, lo dejamos hasta 5 días. Ya 5 días dejamos el apósito, lo cambiamos cada 5 días. Pero si se torna húmedo, flojo, ¿no? O notablemente sucio, ya pues no nos queda otra que cambiarlo en el momento que sea necesario. ¿Qué equipo utilizamos para la curación? Guantes estériles, gasas estériles, jabón antiséptico, agua estéril y Tegader, ¿no? Ese es el micropor. Para el procedimiento tenemos lavarse las manos con jabón antiséptico, ¿no? Antes que nosotros abordemos o curemos, hagamos el mantenimiento del catéter, hay que lavarse las manos con clorexidina al 2%. Es un lavado clínico que dura 60 segundos, con los 11 pasos que nosotros ya sabemos, porque las manos limpias previenen las infecciones cruzadas. Colocarse guantes desechables para retirar el apósito, porque vamos a preparar el área donde se va a trabajar, ¿no? Guantes desechables o guantes de examen para retirar el apósito que estuvo antes. Luego de ello nos colocamos los guantes estériles. La manipulación del área debe hacerse asépticamente, esa es la justificación. Realice la curación del catéter nosotros utilizamos en clorexidina en solución alcohólica al 2%, o si no tiene yodopovidona también y se deja actuar. Hay que dejar que estos antisépticos actúen, ¿no? Tenemos que dejar de 30 segundos hasta 1 minuto, ¿ya? Para que actúe a ese nivel y barra con la flora microbiana que se encuentra alrededor de la piel del catéter. Disminuye los riesgos de infección y la flora transitoria de la piel. Coloque nuevos apósitos protegiendo el sitio de inserción del catéter, ¿no? Vamos a colocar el nuevo apósito. Permite asegurar la higiene del área. Hay que observar la permeabilidad del catéter. Este catéter tiene que ser permeable. Miren que yo le hablo aquí, tenemos el abordaje subclavio, que es un abordaje más limpio, ¿no? De mejor manipulación, de mejor mantenimiento. Y miren el abordaje a nivel de yugular. Mire cómo la piel se deteriora, se altera, está cerca del oído y los lumen del catéter se va hacia el cabello. Entonces no es una zona total, muy aséptica. Nosotros tenemos que mantener este catéter con mucha
asepsia y con técnica estéril. Hay que roturar la fecha y hora al momento que nosotros cambiamos los apósitos, porque debemos mantener al equipo de trabajo actualizado, ¿no? Yo vengo después de 3 días, entonces ya sé que este catéter ha sido colocado tal día y ha sido curado tal día. Y si lo veo en buenas condiciones, pues ya no, pues no me toca. Todavía le doy hasta 5 días más para poder curar. Lávese las manos al terminar el procedimiento para disminuir las infecciones, el riesgo de infecciones cruzadas y anotar el procedimiento en la hoja de monitoreo. Nosotros tenemos una hoja de monitoreo y ahí tenemos actualizado el procedimiento, la fecha de curación. Tenemos actualizado todo ahí en esa hoja, ¿ya? Cumple con el aspecto legal y mejora la comunicación con el equipo de trabajo y por ende la toma de decisiones en el tratamiento del paciente. No basta saber, se debe también aplicar. No es suficiente querer, se debe también hacer, ¿no? O sea, no solamente hablemos y nos eduquemos, sino actuemos. Eso es lo que quiere decir Johann Wolfgang. Y aquí tenemos un video que les voy a compartir para que ustedes vean el procedimiento de abordaje del catéter venoso central. Él es el residente, ya es residente 3, es el doctor Franco, con su permiso, pues se firmó este video, ¿ya? Ahora vamos a verlo. Ahí, como les menciono, la riñonera estéril, ah, los guantes estériles, ya se lavó las manos. Es un pacientito que había tenido una hemorragia intracraneal y que como estaba con agitación psicomotriz, agitado por la irritación que le causa pues la sangre en el espacio intracraneal, se arrancó el catéter venoso central. Ahí tenemos su mesita de mayo, su riñonera estéril, el catéter venoso central, todo con técnica estéril. Ustedes ya lo están viendo. Campo estéril. Ese es el catéter venoso central. Aquí tenemos el dilatador, el catéter, la guía, esta es la guía, las tapitas para obturar, para tapar el catéter, esta es la guía, ¿no? Ahorita lo van a visualizar el uso de cada uno de ellos, para qué se usan. Ahí tenemos el equipo de cirugía menor, que también es estéril, lo ves en un sobre de manga mixta. En este caso, miren, nosotros no estábamos suturando ya, porque como les digo, nosotros promovemos que la piel esté lo más íntegra posible, pero es un paciente con irritación meningia, que está con agitación psicomotriz, está en delirio, se arrancó el catéter y lastimosamente vamos a tener que suturar ese catéter para fijarlo, para asegurar y fijar ese catéter. Si no, en cualquier momento el señor nuevamente se va a arrancar la vía central. Entonces, a mayor abordaje, a mayor veces que uno coloque el catéter,
incrementan el riesgo de complicaciones en ellos. Ahí el doctor está viendo la permeabilidad del catéter central, ¿no? Está cebando el catéter. Es un catéter de 3 lumen, como ustedes pueden visualizar. Miren, aquí, ahí cómo sale, ¿no? La solución salina. Él está inyectando la solución salina. Son 3 lumen. Medial, distal y proximal. Y los clamp, estos clamp. Solución salina estéril. Lidocaína por la punción que va a realizar, ¿no? Hay que aplicarle lidocaína al paciente. Porque sí, sí es doloroso, pues es una aguja sumamente gruesa, es una aguja 16 la que aborda. Gasas estériles, mire, el doctor mantiene su técnica séptica. Mascarilla, gorro, mandilón estéril. Este pacientito lo hemos tenido que sedar. Como le digo, estaba con mucha agitación psicomotriz. Entonces está septizando la zona, ¿no? Pinceladas de isodine y yodopovidona. Va a hacer el abordaje subclavio derecho, pero aseptiza subclavia. Si falla aquí, va al abordaje yugular. Por eso aseptiza esta zona y esta zona. Alcohol, ¿no? Vieron que son 2 de isodine y 3 de alcohol, ¿ya? Y la técnica que utiliza el doctor es la técnica Seldinger, ¿no? La más mínima punción para abordar, para hacer el abordaje del el cateterismo venoso central. Va a hacer su fenestración en ese campo, es un campo estéril también, que lo va a fenestrar para mantener el área, cubrir y mantener el área estéril, ¿no? El doctor está haciendo su medición, ¿no? Y está midiendo el doctor dónde va a abordar por debajo de está aplicando la lidocaína. El abordaje es infraclavicular, ¿ya? Está administrando lidocaína
Ahí mide el doctor. Ahí la referencia anatómica es la clavícula. ¿Ya? Ahí está. En el tercio medio y ahí ingresa. Esa es la aguja con la cual va a punzar. Ahí está. La agarró en una. ¿Ve? El doctor tiene bastante experiencia. Ellos ya tienen experiencia porque incluso ven el color de la sangre. El color de la sangre venosa difiere de la sangre arterial. Entonces, él ya está seguro que la punción que ha hecho es en la vena subclavia y ahí está ingresando la guía. Miren, ¿para qué? Para retirar la el estilete, ¿no? Y luego de ello, no utiliza, miren, dense cuenta que no utiliza el bisturí, sino utiliza de frente ese dilatador. Eso va a dilatar la piel, sin hacer grietas, sin dañar la piel. Lo ingresa, abre la piel, ¿no? Miren, miren cómo ingresa ahí, ingresa. Entonces ya no corta la piel ya. Solamente ingresa ese dilatador y ahí está la guía. Él retira la guía porque la guía no puede irse adentro. Ingresa el dilatador, mire cómo. Ingresa y ahora viene el catéter. Limpia. Ahora él ya está seguro que ha dilatado bien la piel. Ingresa el catéter venoso central. Ahí tenemos el catéter. Esa guía va a salir por el lumen distal del catéter. Al momento que hace eso, el doctor tiene que desclampar. Mire, el lumen distal, que es el marroncito. Ahí desclampa, pum, abre. ¿Vieron? Porque por ahí va a salir la guía. Acá está la guía, mírenme. Salió la guía. ¿Se dieron cuenta? Ahí está la guía. Lo agarra el doctor la guía. E ingresa el catéter. La guía no puede ingresar más ya. Ingresa el catéter. Entonces lo va a dejar a una altura desde desde la subclavia a la vena cava, más o menos en 16, 17 centímetros. Esto tiene marcados, ahí tiene los centímetros, ¿no? Ahí está sacando, retirando la guía. Esto es lo que yo le digo, la altura. Aquí más o menos lo está dejando en 17 centímetros, ¿ya? Y ahora va a permeabilizar, va a hacer el retorno, ¿no? Ahí tiene que jalar, aspira, sale sangre y ya, ingresa. Así prueba cada uno de los lumen. Ahí no puede dejarlo con sangre, mírenme. Ya. Lava, ingresa, aspira y lo deja limpio. Nuevamente, desclampa, ingresa, aspira, sale y ya está. Quiere decir que está muy bien colocado ese catéter venoso central. Y está obturando, está tapando cada uno de los lúmenes. El distal, el proximal y el medial. Limpia un poquito con alcohol, ¿no? Porque de todas maneras al momento de dilatación se amplía la piel y sangra un poco. Y ahí va a asegurar con sus scalp, va a asegurar ese catéter porque no lo puede dejar ahí. Ahí está, uno, y viene el otro.
Entonces, yo les mencionaba de que la tendencia ahora es ya no suturar, porque mientras menos lastimemos la piel, mientras tengamos más íntegra la piel, menos riesgo de infecciones, porque una piel íntegra, pues es una línea de barrera, ¿no? Es una barrera, nos protege de los microorganismos, pero si nosotros punzamos, entonces el riesgo de colonización o de infección de ese catéter también se incrementa. Pero en este señor no nos queda otra que asegurar y suturar ese catéter. Ya hemos tenido ya un autorretiro del catéter y es un indicador negativo para nosotros. Ya. Entonces, aquí tenemos, el doctor ya suturó, como ustedes lo pueden visualizar. Más o menos aquí hay unos 3 centímetros y con lo que 4 centímetros. Debe estar a 16, ¿no? Hacia la vena cava va desde aquí, 16 centímetros. 17 centímetros debe estar, ¿no? Porque va así y llega hasta acá, hasta este nivel. De ahí voy yo, ya. Como les digo, nosotros no debemos, en la primera, como es el primer abordaje y esa piel está todavía dilatada, está todavía inflamada y va a sangrar. Entonces, le ponemos las primeras 24 horas post abordaje, le ponemos una gasita. Mañana ya se retira esa gasita y cambiamos el apósito y le colocamos el apósito transparente de manera que nos permita visualizar el sitio de inserción. Este es el sitio de inserción. Eso tenemos que cuidar. ¿Se dan cuenta con guantes estériles también? Este es el apósito transparente. Retiramos. Mira hasta dónde cubrimos. Cubrimos casi toda la extensión del catéter. Y luego de ello colocamos el sistema cerrado libre de agujas. Ya no utilizamos ya las llaves de triple vía, por lo que son inseguras. Se aflojan, a veces vienen falladas, se destapan, entonces el paciente, ese es un sistema cerrado libre de agujas, son incluso dispositivos más seguros. Ahí está. Nos aseguramos que esté clampado cada uno de ellos y con su tapa respectiva. Luego vamos a cubrir con un campo estéril, con otro campo estéril, ¿no? Ahí cubrimos todo ello con un campo estéril y aseguramos con el esparadrapo. Colocamos ahí la fecha de la colocación y en la hoja de monitoreo sí colocamos, ¿no? Quién en la altura, la fecha de colocación, la altura del catéter venoso central, en 4 centímetros dejamos. Ahí estamos sellándolo, ¿ya? Y esa es la manera como nosotros
Ahí aseguramos porque señor está, en unos momentos ya se despierta el señor y va a estar agitado. Mejor lo aseguramos. Ya, ya. ¿Alguna pregunta? Entonces, lo que nosotros tenemos que cuidar, nosotros como enfermeras participamos en el abordaje, ¿no? Junto con el técnico, en el abordaje, asistiendo al médico, pero el cuidado y mantenimiento es estrictamente de enfermería. Por eso es que nosotros tenemos que tener la capacidad, ¿no? Tenemos que actualizarnos, educarnos, actualizarnos para estandarizar esos cuidados. Y debemos contar con un protocolo en el cual los cuidados que brindemos para el mantenimiento de ese catéter central estén estandarizados en la unidad. Y nosotros contamos con ello. Bueno, estimadas colegas, eso es todo. Si tuvieran alguna pregunta, estoy aquí todavía para poder responder alguna duda. Bueno, de no ser así yo, buenas noches y ya estaré compartiendo el material para que esté en su plataforma respectiva. Muchas gracias y muy buenas noches, estimadas colegas. Gracias, licenciada. Gracias.